Como es por 10 directamente, nos queda 0,219 metros cúbicos. El volumen B sub 2, ¿a qué es igual? 400 litros, que sería 400 litros, como siempre estoy trabajando en metros cúbicos, sería 0,4 metros cúbicos. Que es el dato que tengo. Bueno, mientras levanto todo esto, ustedes piensan. Lo que te pide la temperatura. ¿Ya pensaron? Si así van a recibir algún tipo de solución. Les di más tiempo para pensar. ¿A qué conclusión llegaron? Larguen alguna idea. Puede ser que podamos igual el trabajo. Bueno, a ver, veamos. Si llevamos al trabajo hay que quitar el calor y el calor la temperatura. Veamos. Vamos a bajar el micrófono ahí porque no llega. Entraba, ¿se ve esta tiza? Sí. Porque... Sí, claro. El trabajo entre 1 y 2 va a ser igual a la integral de P diferencial B entre B sub 1 y B sub 2. Tengo los datos necesarios como para poder... No, falta algo. Bravo P1, B1 y llevar a P2, B2. ¿No te es la función de P? O sea, tenemos que encontrar la P en función del volumen. No. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cómo se hace? Es una buena pregunta. ¿Cuál será el punto final de esta transformación? ¿Cómo? Los toques, sí, eso no queda la más mínima duda. Que cuando llegó al toque sea el punto final. ¿Alguna idea? O sea, tengo el volumen 2, pero ¿dónde estoy parado? Acá lo podría poner, el volumen 2 lo podría ubicar en el diagrama. ¿Sí o no? Sí. La presión es constante. Volumen 2, acá ya lo terminó el compañero usted. B sub 2, ¿a qué va a ser igual? A B2 sobre ¿qué? La masa. ¿La conozco la masa? Sí. ¿Cuál va a ser? 10. 10 kilogramos. Por eso le decía que acá iba a poner las cosas que realmente me interesaban. Otra de las cosas, bueno, los límites, en realidad, esto lo tengo que hacer siempre al principio. Eso no significa que tenga que conocer exactamente todos los datos de mi sistema, de mis límites y de mi transformación para poder plantear, digamos, lo tengo que terminar, sino que tengo que ir desarrollando por ahí e ir completando. Como recién les dije,
Yo lo único que tengo seguridad que es heterogéneo es el estado 1, el estado 2 no lo sé, entonces todavía no lo pongo. En el caso de las transformaciones, yo podría decir que es ideal, que va a ser abierta, pero ¿qué tipo de transformación? Si es AP constante o lo que sea, tampoco lo sé. Entonces, necesariamente tengo que empezar a resolver el problema como para poder después ir completando estos datos. Pero en principio esto es lo que yo tengo que resolver primero, aunque esté incompleto. Y si después he puesto algo que no me corresponde, en realidad lo borro y lo cambio. Es así, porque hay cosas que, como les digo, no puedo saber de antemano. Entonces tengo el volumen B sub 2 como el volumen total 2 sobre la masa. ¿Por qué es importante? Porque lo definí como cerrado. Si es cerrado, la masa en el estado 1 va a ser exactamente igual a la masa en el estado 2. Lo que no sé cuál va a ser si ese estado 2, si será un estado homogéneo o será heterogéneo. Bueno, ¿y ahora qué hago? Porque dijiste muy fácil, ¿verdad? Depende del volumen ese específico. ¿Y qué averiguo? Claro, la temperatura de la presión. ¿Y en qué tabla entro? Es que lo comparo a esos volúmenes que tengo para ver si estoy dentro de la casona, debajo de la campana o fuera. Perfecto. O sea, a ver si entre varios vamos armando la cosa. Profesor, ese volumen de la mezcla, no sabemos si está... No lo sabemos, pero... Pero supuestamente acá lo dice ¿Qué dice? que el problema dice un dispositivo cilindro émbolo con topes superiores contiene 10 kilogramos de gas refrigerante, o sea, no está en estado gaseoso finalmente. No, pero fíjate que después avanzas y te dice... pero en el estado inicial dice... Claro, en el estado inicial, en el estado final no te dice. Pero no importa, porque la masa, al ser un sistema cerrado, siempre va a ser la misma masa. Los 10 kilogramos te pueden quedar en 0,10 gramos de vapor y el resto como líquido, pero siempre la suma de los dos te tiene que dar los 10 kilogramos, porque no se ha perdido masa entre el estado 1 y el estado 2. ¿Ah? ¿No te quedó muy claro? No, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y acá, como primera instancia, cuando yo fui al punto 1, determiné el refrigerante a una temperatura de menos 12 grados y encontré el volumen F y el volumen sub G. ¿Está bien? En el primer caso yo no necesito hacer ningún tipo de corroboración porque el propio enunciado me está diciendo que tengo una mezcla heterogénea compuesta por vapor y líquido. Entonces, si no estuviera comprendido entre estos dos volúmenes, evidentemente hay algo mal en el enunciado. Es decir, lo lógico es que el enunciado sea coherente con el resultado, o sea que el volumen que yo estoy obteniendo tiene que estar evidentemente entre estos dos volúmenes. Ahora, ¿qué pasa con este volumen 2? ¿Este volumen 2 lo sacaron? 0,04 metros cúbicos por kilogramo. ¿Por qué lo tengo que llevar a volumen específico? ¿Por qué lo tengo que llevar a volumen específico? Porque en las tablas están los volúmenes específicos. No tengo los volúmenes totales. Entonces voy a la tabla. ¿Y qué hago en la tabla? Si está comprendido este volumen entre B sub F y B sub G, significa que sigo dentro de la campana. Sí. Están a diferentes temperaturas. Entonces, el B sub F... ¿Cómo están a diferentes temperaturas? El estado 1 y 2 van a estar a diferentes temperaturas. ¿Y quién te lo dijo? Pero está bueno. Vos caíste en la trampa. Es decir, Igual la temperatura va a ser mayor, entonces si igual no está comprendido entre esos dos, va a estar afuera de No, todas pero si hay un formas. cambio de fase, el agregador de calor se mantiene constante. bueno, ya contaste el final de la película.
Está bien, está bien. Lo que pasa es que muchas veces uno se confunde y dice, siempre que hay una transferencia de calor, necesariamente tiene que haber una variación de temperatura, lo cual en la mayoría de los casos siempre es así, es decir, si yo estoy calentando esto, lo más lógico es que en ese calentamiento, en esa energía que yo le estoy entregando a ese sistema, me está aumentando la temperatura. Eso generalmente. Ahora, en este caso en particular, vemos que hay un cambio de fase. Al haber cambio de fase, ¿qué es lo que pasa? Bajo la campana, la presión y la temperatura se mantienen constantes. Es decir, yo estoy pasando de líquido en este punto, le empiezo a entregar calor, la presión se mantiene constante, la temperatura se mantiene constante, ¿hasta cuándo? Hasta que todo el líquido se vaporiza y después se le convierte en vapor. Y ahí como vapor sí me empieza, si le sigo entregando calor, sí me empieza a modificar la temperatura, o viceversa, le quito el calor. ¿Ah? ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es un caso particular. ¿Por qué? Porque el volumen V sub 2 estaría comprendido entre el volumen del líquido y el volumen del gas. Y si está comprendido entre el volumen del líquido y el volumen del gas, significa... ¿Qué significa? Que estoy dentro de la campana. ¿Y qué más significa? La temperatura es Que la constante. temperatura es constante. Y que la presión también es la misma. La temperatura T sub 1, la temperatura T sub 1 va a ser igual a la temperatura T sub 2, que es una de las cosas que nos preguntaban. ¿Están ubicados? No están muy convencidos. ¿Y la presión también va a ser la misma? La presión es la misma. Porque siempre que estoy bajo la campana, este cambio de fase, acuérdense que esto es líquido y esto es vapor. Y lo que yo tengo acá es líquido más vapor. Acá tengo líquido totalmente, que sería líquido saturado, en equilibrio con una gota de vapor, porque acá empieza justamente la vaporización. Le sigo entregando calor a presión y temperatura constante. No es que yo lo fuerce a que la presión y la temperatura es constante, sino que durante el cambio de fase le entrego calor y no hay variación de temperatura. Así se dan cuenta que en realidad cuando hay un cambio de fase y hay un intercambio de calor, ya sea una ganancia de calor o una pérdida de calor, la presión y la temperatura se mantienen constantes. Después, cuando todo ese líquido se ha convertido en vapor, si le sigo entregando o le sigo quitando calor, ahí la temperatura subirá o bajará, ya como vapor sobrecalentado. Entonces también es heterogéneo en el estado 2. Es heterogéneo en el estado 2, o sea que acá recién ahora puedo completar que va a ser heterogéneo también en el estado 2. En el estado 2. ¿Está bien? No sin ni más. Sí. Bueno, los límites sí, lo aclaro, o sea, son el fijo, el cilindro, y móvil, el pistón. Porque se está desplazando respecto del observador. Y eso es lo que estaría determinando como que un límite es móvil. ¿Cuál es la diferencia, la gran incógnita entre un volumen rígido Sí, cuando los límites son rígidos, claro, cuando son rígidos es que no se deforman. Por ahí, por ejemplo, yo podría decir un globo que lo estoy inflando, por ahí no es muy apropiado hablar de un límite móvil,
pero al estar deformándose ese límite, me está diciendo que si el límite se deforma, que hay un cambio de volumen. Y si hay un cambio de volumen, ¿qué es lo que hay? Hay trabajo. ¿Se dan cuenta por qué la importancia de definir exactamente lo que es el sistema, lo que son los límites? Porque en definitiva, analizando esas cosas, me permite justamente identificar o ir definiendo el problema con mayor exactitud, que es lo que voy a... O sea, en un sistema que no se deforma no voy a poder calcular el trabajo. Bueno, entonces ahí, ¿y qué es lo que nos resta por decir acá? El trabajo, ¿a qué va a ser igual? La presión es constante, Claro, la presión es constante, directamente P sub 1 o P sub 2, que son exactamente iguales, por B sub 2 menos B sub 1. Tal vez B sub 2 no lo conocía, B sub 1 lo conozco. Lo calculamos. Lo calculamos. El resultado de eso Es una conversión de barajas. fíjate las unidades. Trabajo 1, 2, acordate que la presión tiene que ir en kilopascal, entonces me queda ¿cuánto? 30. La en bar es 10 a la 6. No, no está. Y obviamente el gráfico representativo de esa transformación, ¿cuál va a ser? Y va a ser el punto 2, va a ser un punto 1, 2. ¿Te podría sacar el título? Sí, se lo puedo saber. ¿Por qué? Porque conozco los volúmenes extremos, entonces se los pongo para que repasen por el parcial X. ¿A qué va a ser igual? Puede ser. A B sub G menos B sub F sobre B menos B sub F. O sea, son todos datos B sub G y B sub F, lo leo de la tabla. El volumen sería el volumen específico 2, ¿no es cierto? Podría sacar exactamente el título y saber con mayor precisión cuál es el punto final. Que si no, sé que está entre esos dos, pero no sé exactamente cuál es. Sí. Sí, ves 2 arriba y ves un ¿Y cómo te diste cuenta? Ah, ¿por memoria? No, pero también es por deducción y es importante. Ese es el problema de termodinámica, que uno se puede aprender las cosas de memoria y entonces después te preguntan ¿y por qué es así? Y ahí empezás a hacer agua, pero en realidad porque la memoria, en termodinámica digamos la memoria puede ser una parte, pero es mucho más importante la deducción. Porque eso da armador a 1, profe, el título. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo un segmento que es más chico, que sería, bueno, lo voy a poner bien. Vamos a 5, vamos a 5. Sería B sub 2 menos B sub F sobre B sub G. Es una proporción lo que estoy haciendo. El denominador es todo el segmento y el numerador es más chico que todo el segmento. Entonces el cociente entre
entre ese segmento más chico y el más grande siempre tiene que dar menor que 1, que es el título. El título como máximo no puede dar más de 1. Si da más de 1, significa que estoy haciendo mal las cosas, porque el título fuera de la campana, ya sea como vapor sobrecalentado o como líquido, comprimido, subenfriado, en realidad no tiene sentido. Solamente tiene sentido el título dentro de la campana. Y el título siempre puede variar entre 0 y 1. O entre 0 y 100%. Que me estaría dando las proporciones de vapor que hay en esa mezcla heterogénea. Muy bien, de la acotación. Problema 5. El problema 5 dice: un cilindro contiene 0,0283 metros cúbicos de aire a una presión de 1 bar. El aire sufre una transformación llegando a ocupar el doble de su volumen inicial, y durante este proceso la presión exterior es la atmosférica, igual a 1 bar. Considerando la transformación del sistema como cuasi estática, determinar: A. Trabajo total del sistema desde el estado inicial al final, considerando un pistón sin rozamiento y mi peso. B. Trabajo total del sistema suponiendo que sobre el pistón actúa, además de la presión atmosférica, una masa M, cuyo peso realiza una presión adicional de 3,5 bares. El C es el trabajo total del sistema, suponiendo que sobre el pistón actúa, además de la presión atmosférica, un resorte que lo mantiene inicialmente a una presión de 1 bar. Es decir, que en el estado inicial no ejerce ninguna fuerza sobre el émbolo, y en el estado final el resorte comprimido ejerce una presión de 3,5 bares. Recordar para este caso que el resorte obedece a la ley de Hooke. El D, representar el proceso en el diagrama PV, y el E, calcular el porcentaje de trabajo contra la atmósfera, la masa y el resorte respectivamente en B y C. Nuevamente tengo que definir mi esquema. Como se darán cuenta que siempre tengo que recurrir justamente al esquema representativo. Lo voy a hacer un poquito más. ¿El sistema por quién está compuesto? Por aire. Aire. Bien. ¿Qué datos me dan? El volumen 1, que es igual a ¿cuánto? 0,0283 metros cúbicos. Sí. ¿Qué más? La presión 1. Presión 1 es 1 bar. ¿Qué más? El volumen 2. El volumen 2. ¿A qué es igual? Al doble del volumen. ,0566 sería metros cúbicos.
Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual dice sufre una transformación, pero no dice por qué? La presión no sigue siendo un bar. La presión, no sé, Sí. es un Ah, la dos. presión externa. Ah, ok. A ver, veamos. ¿Por qué dice que la transformación del sistema es cuasi estática? Fíjense que lo que nos está dando que la presión como dato no es la presión del sistema, sino es la presión exterior. Pero cuando Cuasi estamos estático. cuasi estático, Al ser cuasi estático, yo puedo decir que prácticamente es igual a la presión exterior, la presión del sistema. Entonces la puedo considerar como que fuera, en el exterior, siempre la presión va a ser la atmosférica. Y acá yo no tengo ningún dispositivo, nada, de ningún dispositivo que me esté indicando otra cosa, que la presión se está manteniendo como constante entre el estado 1 y el estado 2. ¿Están de acuerdo? En principio. Entonces me dice, el ítem A, trabajo total del sistema del estado inicial al estado final, considerando que no hay peso ni rozamiento. Es decir, ¿qué pasaría si hubiera un rozamiento? La presión no sería la presión exterior. Y si hubiera un peso, la presión del sistema estaría por encima de la presión exterior. Entonces vamos al ítem A, que nos está diciendo que no hay ni peso ni rozamiento, por lo tanto el trabajo entre 1 y 2 va a ser igual a la integral de P diferencial B entre B sub 1 y B sub 2. O sea que va a ser P, B sub 2, como es constante P, al menos en el ítem A, P es constante, entonces digo que es B sub 2 menos B sub 1, y como B sub 2 es 2B1, sería igual el trabajo entre 1 y 2 a P